No, y en algún momento decimos ya esto inicia. Bueno, dicen que nunca es tarde para ser fan de la adrenalina. Así que bienvenidos a The Stall, un podcast sobre parques de atracciones y experiencias. Y bueno, que empiece el viaje, chicos. Vamos, aplausos, aplausos. No teníamos una música de aplauso. ¿Qué pasó? Sí, los aplausos. Fallé. A ver si van a llegar los aplausos. Repite. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, bienvenidos, como decía, a The Stall. Este es un podcast sobre parques de atracciones y experiencia. Mi nombre es Guillermo y estoy aquí junto a José y Mario. Somos amigos de la universidad, fanáticos de la industria, y nos juntamos para justamente poder compartir un poco ese conocimiento. Así que ahora los voy a dejar, bueno, con José. Adelante, José. Hola, Preséntese. bueno, me presento, que entiendo que eso es lo que tenía que hacer ahora. Eh, eh, desde hace 4 años que estoy viviendo en Italia con mi esposa y con mi pequeño de 1 año y medio. Fanático ya desde hace mucho tiempo de toda esta industria, de las montañas rusas en general. Es algo que me apasiona. Eh, y no sé qué más tenía que decir, pero básicamente eso. Vivo en Italia, vivo en Milán. Ya he recorrido distintos parques aquí en Italia, por lo menos los principales, los más reconocidos. Y por suerte he podido también dar algún giro ahí por otros países de Europa. Partimos muy temprano con Guillermo, muy temprano, no muy temprano, pero partimos con Guillermo haciendo un primer viaje, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Yo creo que ese también fue un pic, cuando esto agarró también más vuelo. Y bueno, y después Mario también les contará cómo fue su iniciación, ¿no? Pero eso, muy feliz de participar en este magno evento y podcast. Le doy el pase a Mario para que también se presente. Eso. Gracias, José. Bueno, me presento, soy Mario. Vivo en Barcelona hace 3 años con mi esposa y yo me declaro reciente descubridor de esta pasión. Cuando hace ya 1 año, 2 años, creo que tuve la suerte de ir a Orlando por un premio. Y bueno, cada vez, y de hecho estos últimos meses he ido a 3 parques, así que tengo información fresquita para aportar. Así Que que tu curva de aprendizaje está, pero así, sí, empinadísima. se pegó un salto. Sí, bueno, yo olvidé, pero yo estoy en Manchester, en el Reino Unido, así que estamos los tres en países distintos. Como les decía, en el fondo somos amigos de la universidad. A todos nos interesa la industria, no somos expertos para nada. Simplemente nos gusta y necesitamos un espacio para conversar, porque yo cuando hablo con la gente, la verdad, me gusta hablar con gente, pero de repente no, ellos como que siento que me miran como, oh, pero qué infantil, o no, como que no saben tanto, o me preguntan, ya, pero ¿cuál es la montaña rusa más grande del mundo? Ya, pero ¿cuál es el parque más antiguo del mundo? Yo tampoco me la sé todas, pero sí me gusta saber mucho. Y me gusta tener este espacio en el fondo con ustedes, como justamente para que conversemos de noticias, de como, qué es lo que pasa con la industria, de nuestros viajes, de dónde vivimos, etcétera. Yo también he tenido la suerte de visitado 5 parques acá en UK, eh, y uno o dos, creo que en el resto de Europa y en Estados Unidos, como mencionábamos antes, así que estamos empezando, pero ahí esta es la idea de armar este proyecto y justamente nuestra relación con la industria es esa, es en el fondo esta pasión por ninguno trabaja en la industria, por lo más cercano hay aeronáutica y que tenemos por ahí, pero que te lleva de viaje en el fondo turismo. Pero más allá de eso, la principal relación que tenemos es simplemente que nos gusta la industria y que queremos como hablar sobre ella. Esto es Así como que entonces, es como el lado B de nuestras vidas. Tenemos una vida común y corriente, con trabajos comunes y corrientes, y luego de eso tenemos este mundo de parques de entretenimiento, de entretenciones y de montañas rusas, donde nos gusta Exacto. también ir desafiándonos y cada vez, ¿no es cierto?, ir buscando, qué sé yo, la más rápida, la más alta, la más claro. emocionante, que eso también vamos a ir discutiendo, ¿no es cierto?, cuáles son los gustos de cada uno y qué nos apasiona.
Totalmente, totalmente. Y justamente buen pase ese porque nos lleva como a hablar de esta primera parte de que es como más un statement, de decir, bueno, esto es lo que nosotros hemos visitado, esto es lo que conocemos, de nuevo, no somos expertos, estamos empezando, cada uno va a decir algunos números que a mí me encantaría que después los revisitemos en el futuro y veamos cómo esos números han evolucionado. De acuerdo, somos personas que les gustan los números también, así que también por eso es importante. Hay gente que sabemos que es como no cuenta ni las montañas rusas ni los parques, pero a nosotros sí nos gusta y tenemos de hecho una aplicación que nos ayuda con eso. ¿Ibas a decir algo, Mario? No, solo dije, buena idea eso de ver más adelante, porque claro, yo si recitara como mi pasado, tenía muy pocas montañas rusas, ninguna fuera de Chile, y ahora nunca lo imaginé que iba a tener alguna fuera de Chile, entonces en verdad se siente genial. Entonces, claro, no sé, en 5 años más volver a hacer esto, obvio que se va a sentir genial, así que me Sí, parece muy ahí bueno. tenemos unos par de mentores que son como Coaster Radio, que es un podcast en inglés y que llevan 20 años haciendo esto, así que me encantaría en verdad como que después 20 años 20 más años. dijéramos, sí, 20 años, partieron en el 2005. Pero Y todos bueno, partieron con un capítulo número 1, exacto, que ¿no es ese cierto? es nuestro capítulo. Entonces, claro, Y para ese es empezar nuestro un capítulo. poco, bueno, yo... Vamos a poner esto, por favor, no. No, ya, El, perdón. no, bueno, yo tengo ahora a mi haber 21 parques en el mundo. De eso, después tengo 4 eventos de Halloween. ¿Y por qué los separo? Porque una de las aplicaciones que usamos para contar las montañas rusas los separa eventos de Halloween con parques. Y a hoy, a 3 de agosto, domingo 3 de agosto, importante decirlo, tengo 124 montañas rusas. Esos son mis créditos a hoy. Ay, ¿Aplausos? Ahora eran los no, no, aplausos, pues Mario. Perdón. no, porque no, si lo importante es eso, que no es como que uno ve los números con los expertos de la industria y es una locura. Ahora, claro, cuando uno habla en la familia o con los amigos, bueno, les dice que tiene más de 100 y es como, wow. Pero nosotros que estamos súper involucrados sabemos que tampoco es que sea tanto. A mí el número, bueno, y dado todo eso, y les doy el pase al tiro para que digan sus números, en mi opinión es 300. Ese es un número que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y que te da como una buena base también de conocimiento de distintos parques de distintas partes del mundo, distintos estilos. Ya, José. ¿Yo? Sí. Ok, sigo yo. Yo tengo visitados 25 parques alrededor del mundo, pero alrededor del mundo en Ella. verdad es América en general y Europa, así que no, solo para dimensionar geográficamente. 2 eventos de Halloween que asistí con mi amigo, porque yo debo decir que soy bien asustadizo para esas cosas, así que eh, fui medio engañado. Y Para nada, si 141. fuimos en Halloween, perdón que te interrumpa. Fuimos en Halloween, sí, sí, Sí. sí. Así que no me quedó otra, tuve que ir. Y es entretenido, hay que admitirlo. Y 141 montañas rusas. Y como solo como complementando, sí, creo que el número, al final, creo que para nosotros también es solo un statement de que nos gusta esto y por algo hemos llegado a eso. No es por querer decir como, uy, qué bacán, o por decir nada. Es solo, creo que es el reflejo de algo que hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, y eso va sumando. Y claramente nos entretiene, así que feliz lo hacemos. Dale, Mario. Vale, como yo comencé más tarde, como decía hace un momento, yo tengo 10 parques, ninguno de Halloween. Espero agregar este año, a ver si me escapo. Y con ello 53 montañas rusas. Bien, ¿verdad? Va a haber partido. ¿Cuándo? Así como más de corazón. 3 meses, dijiste. O sea, es que claro, cuando fui a Orlando hice varias. Claro. Y claro, en verdad el real salto fue hace menos de 3 meses. Así que sí. ¿Y ese viaje que te ganaste, por qué fue? Por un concurso en verdad donde participó mi esposa y se ganó las entradas con hotel y entradas. Así que Con hotel, pero ¿entras a qué? A entradas al Universal Orlando y el estudio, el que está al lado, se me olvidó el nombre. Universal Studios y Islands Island of Adventure. Islands of Es, Adventure. ahí se me olvidó. Esos dos. Y hotel. Medio premio. Sin Buen los pasajes, premio. pero bueno, justamente el que trabaja en aeronáutica
Así que, pero sin los No es pasajes. tema el pasaje. Claro. Sí, no, pero ahí fue, no sé, me subí a una montaña rusa que fue, no lo voy a olvidar, como dijo José la primera, fue Hulk y fue como así, ¿qué es esto? Hay un mundo allá afuera que me gustaría probar más y descubrir más y claro, iba con un poco de recomendación que me dieron ustedes, entonces también lo pasé increíble. Y de ahí Qué en más, temón, claro, porque Hulk, cuando yo hablo con gente, mucha gente menciona Hulk. Y para mucha gente es como el top tier. Que yo, de nuevo, no estamos criticando ni nada. Pero mucha gente me dice, ahí Orlando, si te has subido a Hulk, que Hulk, como tú dices, genera como ese impacto como de, ya, no es una montaña rusa como las que tenemos en Chile, pero y que tiene una experiencia, claro, porque aparte tiene toda la parte inicial súper inmersiva, donde vais viendo cómo mezclan esa parte más del 3D, de las pantallas, que no es solo llegar y subirse al boomerang, como pasa realmente en Chile, que tampoco digo que esté mal, pero sí tiene más presupuesto, obviamente, Universal, para invertir en el diseño desde afuera, que está el Hulk, como con un carro en la mano, que eso es increíble, en verdad. Hasta la experiencia, claro, que el primer lanzamiento te tira súper fuerte y eso te ayuda como a la experiencia en general. Entonces, a mí me pasa mucho que mucha Uno gente vuelve a con ser la que niño. hablo, sí, Uno vuelve a ser niño. Ahí. siempre. y yo creo que ahí, conectando con lo que dice José, de lo que genera lo que explica el Guille, creo que momentos felices en mi vida han sido en parques. Entonces, como que me resetea la vida ir a un parque, me resetea el cansancio, no sé. De hecho, me acuerdo con José que fuimos a uno de los parques, fue acá en Barcelona, a Puerto Ventura, que José vino destruido, sí que durmió en el camino. Le dije, ya, duerme amigo. En la fila así destruido, se bajó y era, pero así, otra cara. Te rejuveneciste 2 años. Felicidad. Reviví. Sí, sí. Eso yo creo que es uno de los puntos altos por los que me gustan las montañas rusas. Sí, qué bueno, porque a mí lo que me gusta mucho de la montaña rusa es que estás ahí y no puedes estar en ningún lado más, no hay teléfono, no hay nada, nada, nada. Es realmente para mí es un momento como estoy yo y los fierros que me afirman. Como que- y la caída Y que Claro, espero 360. funcionen. Y claro, claro, y que yo confío que no mucho, falle. mucho, en verdad. Yo soy súper confiado como en los sistemas de seguridad, que algún día lo hablaremos en, en algún capítulo sobre los sistemas de seguridad en los parques. Pero a mí me pasa eso, que yo estoy ahí y no hay celular, no hay nada. Estoy yo, el momento, los 3 minutos o el minuto que dura la montaña rusa. Que bueno, ahí se van a fijar, a los que estén escuchando, hay una fijación con las montañas rusas. Vamos a hablar sobre parques y sobre experiencia, pero la verdad que dentro de eso, uno de los subtópicos que más nos gusta son exactamente las montañas rusas. Así que bueno, eso también nos lleva a justamente decir, ya bueno, ¿cuál es nuestra favorita al día de hoy? Espera, que tengo una Bueno, transición de tema. a ver, la favorita. Ah, estamos en otro tema. ¿Cuál fue la ¿Cómo transición? cómo no me di No cuenta? caché, no caché. ¿Pero ¿No la escuchaste hiciste? ya? Otro, mira. Bueno, somos también, como no somos expertos tampoco en parque de atracción, tampoco somos expertos en podcast. Así que eso va a quedar bien claro en el desarrollo de este primer capítulo, que va a ser muy lindo revisitar cuando sepamos un poco más. Como justo hablábamos, claro, nosotros tenemos esta fijación un poco con montañas rusas, entonces vamos a hablar también de cuál es nuestra favorita a hoy, de lo que hemos experimentado y del estilo. Así que ahí, bueno, parto yo. Mi favorita se llama Millennium Force, queda en un parque que se llama Cedar Point, que como le dicen en Estados Unidos, le llaman The Roller Coaster Coast, o sea, la costa de las montañas rusas, porque efectivamente está en una península rodeada de agua como muchos parques, la verdad que eso igual es un factor que pasa bien seguido. Bueno, por muchos años ha sido como el parque insignia de esta industria. Y tiene esta montaña rusa que fue la primera Giga Coaster, que una Giga Coaster, como estábamos leyendo recién, es una montaña rusa de más de 122 metros, o sea, perdón, eso es trata, más de 91 metros, con una altura de más de 91 metros. Y fue la primera que yo me subí, la única Giga que me subió y a mí me encantó. Porque en verdad la sensación de ir en ese carrito solo y la caída es otra cosa. Hay gente que la critica bastante, pero claro, porque dicen que la sensación es que yo no he experimentado otras Giga Coaster.
pero al menos esa por ahora es la mía y me encanta en verdad como estilo. Así que ahora, bueno, te doy el pase a ti, Mario. Aquí en este caso estás a mi derecha. Vale. Yo la verdad me cuesta decir en una. Estaba escuchando mientras pensaba en cuál decidir. Pero estoy entre cuatro. Si no va el tiempo voy a mencionar las cuatro. Velocicoaster, que fue mi segunda gran montaña rusa fuera de Chile, que está en Orlando, en Islands Adventure. Después está Shambhala, que es la que está acá en Puerto Aventura, en Barcelona, que es una Giga Coaster. No, es una hiper. Hyper Coaster, ok. Que arriba o abajo Giga, no lo sé. Hiper, Giga, Strata. O sea, para los que no están escuchando, más abajo está Hyper, más arriba está Giga y más arriba Strata. Exacto, sí. Vale. Después me gustó mucho, no sé si se dice Hyperion o Hyperion. Hyperion, pero tienes que decirlo en polaco. Hyperion Viper, sí. ¿Cómo lo decían en Polonia? No, sí. No lo escuché. No lo retuve. Hyperion, sí. Sí, Hyperion. Y por último, Batman, que está en Madrid, en Parque Warner. ¿Por qué tanta? Porque Buen son mix. como las insignias en todos los parques. Pero si tuviese que elegir una, creo que me iría por Velocicoaster, por los lanzamientos, Uy. Sí. Dice que puse ahí un tema complicado. Bueno, que Velocicoaster la verdad ha salido la top 5 de las montañas rusas del último tiempo, así que tiene sentido. Sí, pero igual, bueno, creo que gana por el tema del lanzamiento y los elementos distintos que tiene, pero debo decir que me gustan muchísimo, disfruto mucho el estilo Shambhala, Hyperion, que son Altura. muy grandes, muy rápidas. Sí. Creo que ese es más mi estilo, más que. O sea, una más Giga que madera. también, bueno, a ver si probamos Fury 325, que esa por lo menos es una de las primeras en mi bucket list. Sí. Tenemos que ir a Estados Unidos, claramente, en algún momento de este podcast. Se vendrá algún viaje para allá. Eso mismo. ¿José? Ok, no, creo que, bueno, uno de los puntos súper entretenidos. Uno, bien que estamos también enseñando, ¿no? O sea, trayendo conceptos que me gusta para que un poco vayamos creciendo todos juntos en este mundo. Y creo que lo entretenido es lo que acaban de decir, que hay muchos modelos distintos, entonces es súper difícil en verdad llegar a un punto donde elegir. En mi caso en particular, a mí me encanta Steel Vengeance, que también queda en Cedar Point. Aquí tengo algunos datitos. No, es una RMC, ellos son el manufacturer, Rocky Mountain Construction. Y básicamente ellos se han hecho muy conocidos en el último tiempo por modificar montañas rusas que eran originalmente de madera, pero le agregan toda la parte de metal, ¿no es cierto? Steel. Y con eso que han conseguido crear y agregar muchos más como elementos que quizás con madera no era posible, no era factible, quizás físicamente incluso hablándolo así, pero ellos lo han conseguido. Entonces se convirtieron en montañas rusas como muy apetecidas en el último tiempo. Y la componente que a mí me gusta mucho en verdad es que es una locura. O sea, de principio a fin es velocidad, es que tú no entiendes dónde está arriba, abajo, o sea, es perder un poco esa noción de dónde estás parado. Y a mí eso es lo que me encanta, o sea, esa mezcla de velocidad y de como de dónde estoy y estoy de cabeza y después estoy por un lado, después para el otro. Debo decir que eso es lo que más me llama la atención. Entonces, en verdad, modelos así similares he tenido la oportunidad de subirme. Entonces, no, ese es como mi estilo. Más que la altura, que las disfruto también, obviamente, muchísimo. La intensidad más altas y rápidas. Creo que me gusta más la locura claro. y la intensidad. Que te revuelvan harto y perder un poco yo soy ahí que me gusta estar ahí, que me pongan de cabeza y después ese es mi... Estás hablando de tu vida personal, ¿no? Claro, quizás un poco asociado a mi vida personal y lo que hago en mi... Pero claro, si tienen lanzamientos, si tienen... si giran en su mismo eje, todas esas cosas como que... Esas locuras que hoy día la tecnología también está habilitando, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Sí, bueno, nosotros tuvimos la suerte de subirnos 5 veces a esa cuando fuimos. Sí. La primera, eso sí,
nos comimos una fila de 3 horas. Como de 3 horas. Sí. Y de ahí dijimos, bueno, ya estamos acá, es única vez, compremos el Fast Pass, porque si no, no tiene sentido. Y lamentablemente ahí perdimos tiempo y hubo un parque que quedaron fuera en ese parque. Sí. Hubo una que no abrió todo el fin de semana, que fue Maverick, pero no, nos podríamos haber subido a Top Thrill Dragster y que lamentablemente ahora se transformó, entonces perdimos la oportunidad. Y quería agregar sobre RMC 2 cosas. Una era que transforman montañas rusas porque generalmente están con muy mala reputación, que están duras, que la gente dice, oye, me subí a la montaña rusa y salí como con el dolor de espalda. Entonces toman montañas rusas que ya como que la gente no les está gustando y las transforman de verdad en una joya, porque las 5 veces que nos subimos en esa, las 5 veces uno termina y dice, uy, pero ¿qué pasó? O sea, y cuando uno ve también los videos de otras reacciones... Y creo que, solo antes de darte el pase, Mario, creo que también lo que me pasa a mí es que me empiezo a reír y no paro de reírme. O sea, yo grito, boto todo, me río y termino como muerto de la risa. O sea, es una sensación. Tuvimos con Mario aquí en Energylandia, está Zadra. Lo mismo, del mismo, y mantiene un poco la misma mística. Así que quiero probar más, que hay alrededor del mundo, tienen muchos más. Entonces, oye, perdón. Entonces Sadra era originalmente sin ese... No, sin es el que hay 2 cosas. Porque yo también estuve investigando sobre esto. Entonces, RMC tiene 29 montañas rusas a hoy. Pero de las 29, creo que 20 son nuevas. Y como que 9 nomás son remanufacturadas. Entonces igual hacen nuevas. Sadra es una nueva, 100%. No había de madera que la transformaran. Pero por ejemplo, Steel Vengeance sí, se llamaba Mean Streak y ahora se llama Steel Vengeance. Sí. ¿Y cuando la transformaron en Steel Vengeance mantuvieron su camino normal? No, le agregan. Pues, ahí le agregaron el stall, ahí le agregaron, de hecho sí, pues tiene una parte que de stall, como se llama este programa, y que bueno, quizás lo estaba trayendo por eso, ¿no? Ya, pero, no, fue suerte. Que justamente de stall, como se llama el podcast, es porque es uno de los elementos, en nuestra opinión, más entretenidos de una montaña rusa, que es justamente cuando... Bueno, hay varias veces que la montaña rusa te mantiene de cabeza, que ahí es confuso, y hay varios nombres. Está el Zero G Roll, que es como con la gravedad, está el Corkscrew, que es como un... ¿Cómo se llama Corkscrew? Como un destapador. Claro, y está el de stall, que de stall la diferencia con los otros 2 es que te mantiene por un buen rato, no por un buen rato, deben ser 10 segundos, no sé, de cabeza. Un segundo. En una línea, no, quizás no sé cuánto es, pero en línea debe ser menos, debe ser mucho menos, sí, en línea recta. A diferencia del... En tu corazón, en mi corazón, 10 segundos. A diferencia, por ejemplo, de un loop, cada un loop sería el otro, o sea, que es una vez de cabeza nomás. Y los otros son sobre su eje. Y este también es sobre su eje, pero se mantiene en esa posición. Y bueno, justamente Velocicoaster tiene eso, Steel Vengeance tiene eso. Bueno, Millennium Force no, porque Millennium Force no se gira. Lo otro es que a mí no me gustan mucho las que marean. Las otras yo creo que no marean, las que dijimos recién, pero Millennium Force tiene eso que no se da vuelta, entonces no está esa opción del mareo, sino que es pura adrenalina, velocidad y altura. Y altura, sí. Claro, a mí eso me encanta también. Pero Steel Vengeance está en mi top 5. Velocicoaster lamentablemente no la he hecho todavía, pero estoy seguro que me gustaría, porque igual me gustan las de lanzamiento. Sí. Así que... Sí. Pero sí. Bueno, y eso nos lleva ya, como dijimos, estamos todos en un país distinto. Yo estoy en Inglaterra, José está en Italia y Mario está en España. A decir, bueno, de lo poco que hemos hecho quizás, porque en el fondo aquí creo que en Inglaterra estoy como 120 parques y yo llevo como 5, entonces claro, como que... Pero claro, ahora hay ojo porque cuentan parques así que son bien chiquititos, entonces claro, como que es un mix. Y bueno, el dato de los 120 tengo que corroborarlo, quizás son 120 montañas rusas. Y para mí mi favorita, yo también estoy entre 2 acá. Una se llama Stealth, que es un lanzamiento con una cumbre alta, que en su minuto fue una de las más altas del mundo y todavía mantiene el récord, porque bueno, se han subido, se han bajado montañas rusas de la aceleración más rápida.
si no me equivoco, es como en 1.8 segundos llega como a los 60 millas por hora. Entonces, claro, es muy, muy rápida. Y la otra que me gusta es Wickerman, pero esa es de madera. Pero me gusta más por la intensidad, que esa está en Alton Towers. La primera está en Thorpe, y que son los dos parques principales, la verdad, que hay acá en UK. Así que ahí dejo abierto a ver quién quiere primero hablar de la suya Dale favorita. Mario, dale Mario. Voy yo. De mi país, Shambhala. Es desde el momento que te sube y empieza a subir, sube, esa subida eterna que se ve todo chiquitito abajo. Que es como, ¿qué hago acá arriba? La caída que es muy entretenida, pero después el resto de la montaña rusa es muy suave. Momentos de que te subes, que te sientes en el aire, después baja, sube, baja, gira después de nuevo. Increíble la velocidad y la sensación arriba de la montaña rusa. Así que para mí es eso. Bien, yo en mi caso, la verdad es que tengo un tema con Italia. No, claro, no, creo que Italia No, no es. nunca si es lo vendes así. No. Sí. No, creo que en Italia, claro, en comparación con las que han mencionado, no es su fuerte tener, ¿no es cierto?, quizás las más altas, las más rápidas, las más... Pero sí creo que tenemos muchas cosas como pequeñas joyitas, ¿no? Pequeñas cosas escondidas que están aquí. Y en ese sentido, hay un parque hacia el lado de Rimini, zona central, mar, no sé qué mar es, pero lo buscaremos, pero Mirabilandia se llama el parque. Y claro, y ahí tienen distintas, creo que tienen una buena cantidad de montañas rusas que de repente son pequeñas joyas porque son extrañas y no las encuentran en otras partes del mundo. Así que mi favorita se llama Desmo Race, que básicamente es de Ducati, es como la marca que la motos. auspicia, por decirlo así. O sea, está todo ambientado en una. Entonces, básicamente, tú te subes en una moto de carrera al lado, tú puedes seleccionar o izquierda o derecha. Entonces, te subes en la moto, empiezas una competencia con el que se subió al lado y básicamente tú controlas. Que podríamos verificar qué tan real es eso, pero tú controlas la aceleración. O sea, tú partes, te dan el semáforo. Pero eso es muy único. Yo no sabía Sí, eso. pues sí. Rojo, amarillo, pero verde. son dos. Y tú partes y aceleras. Son dos Y los dos paralelas. partimos. Son dos En paralelas. paralelo. Sí. Y tú Y le de puedes ahí meter cada a uno toma todo. sus pistas y tú. Y Yo tú le puedes obviamente meter a llegué todo. y lo primero que hice fue A acelerador todo. a fondo. Y claro, efectivamente, no va a ser quizás la más rápida, no va a ser la más alta, con la caída más alta, pero igual te da esa sensación de que tú estás manejando eso y tú estás manejando la velocidad, entonces te vas como... Es muy entretenido al final, como Pero ganaste. todo el concepto. No, sí, gané. Bueno, pero al final pasa un poco lo que pasa en todos lados, porque al final igual después empiezan a lanzar a uno primero que el otro, ya después se pierde la cosa por sacar a la gente rápido, pero más que elegir un lado u otro, el tema es que igual te da el vértigo, porque en verdad lo estás controlando tú, es una moto, finalmente como que sentís que estás en una moto Ducati pero volando, básicamente. Así que esa la elijo como una cosa única. Que lo he podido experimentar y es muy particular. Eso completamente recomendado para el que venga a Italia y quiera experimentar unas cosas diferentes, ¿no es cierto? Eso nos falta, ¿no? Porque estaba pensando que nosotros dos hemos ido a España a PortAventura, pero ustedes ninguno ha venido a ningún parque acá, yo no, y ninguno hemos ido a ningún parque en Italia. Entonces ahí son cosas que también podemos hacer en el futuro. Básicamente porque ustedes dos cuando han venido a Italia han venido a puro a comer. Sí, porque a comer es y la ver, atracción. Y la verdad que, ver digamos, otras cosas, ¿no? yo no te voy a invitar a Inglaterra a comer porque la verdad es que a tomar cerveza sí, pero igual me gusta más la chilena, en verdad. Pero sí, la verdad que los parques, aquí hay mucha cultura de parques de entretención. Mucha. Yo con las personas que hablo, cuando trabajé acá en la universidad, todo el mundo era como, ay, ¿fuiste a Alton Towers? ¿Y fuiste a Thorpe? Como que hay mucha conciencia de los parques que tienen, al menos de los más grandes. Sí. Incluso diciéndole, que fui a Blackpool. Ah, fuiste a Blackpool. Y como que saben, es muy heavy y te preguntan cuál es tu favorito y todo. Oye, ahí para corregir, porque a mí me gusta corregir, en verdad. Es de 0 a 80 millas por hora, que son de 0 a 30 kilómetros, en 1.8 segundos. Y es la aceleración más rápida hoy. Que no significa que sea la más rápida, que después quizá en algún punto vamos a empezar a hablar de esto sobre los conceptos, porque uno escucha que hay gente que dice, oye, no, esta es la más grande, esta es la más rápida,
esta es la más intensa. Pero después de eso se van desglosando como mini tópicos, como como la aceleración más rápida, porque en el fondo consigue en 1.8 130 kilómetros por hora. Entonces, claro, es verdad, es súper intensa, muy cortita, de durar con suerte un minuto, pero muy recomendada siempre si venimos, que Thorpe al menos es el parque de adrenalina. Y parte de un grupo que se llama Merlin Entertainment, que es como un Disney de acá, y que tienen súper bien dividido como son los parques. Es decir, este es como más adrenalina, este es más para adolescente, este es más para niños. Y yo he tenido la suerte igual de conocer los tres rangos y sí, están súper marcados como el público objetivo que es cada uno. Y eso es verdad, me ha gustado bastante. ¿Y lo de niño te subiste a montaña rusa? Porque los de niños igual tienen montañas rusas, porque al final, bueno, que es un fenómeno que igual estamos viendo en la industria, los que son más adrenalínicos están agregando cosas de niños, porque necesitan que los papás vayan con los niños a los parques. Y estos otros igual le agregan un poquito más intenso por lo mismo, para que vayan con los hermanos grandes. Pero sí, también me subió a las cuncunas dentro de los parques, a las montañas rusas más infantiles, por así decirlo. Bueno, luego de ese sonido de transición, vamos a nuestra siguiente sección, que vamos a responder la pregunta: ¿qué significa ser un fanático de la industria? Y vamos a partir en otro orden. José, ¿qué es para ti ser un fanático de la industria? Me pillaron mal parado. Para mí, no. Jamás. Creo que claramente es una opinión y absolutamente personal, pero creo que ser un fanático de la industria, o sea, por un lado, creo que significa un poco, hay una inversión, ¿no? Entonces significa en verdad que te gusta esto, que vas a parques. No es necesario, como decíamos, contar montañas rusas ni nada, pero creo que yo ya estoy viendo videos en YouTube y informándome y viendo otros podcasts y otros para ver cuáles podrían ser otros parques a visitar. Entonces está como ese bichito que constantemente te pide ir a un parque y subirte a una montaña rusa, básicamente. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál está más cerca? ¿Cuál podría ser ahora? O puedo juntar más de 2 parques y quizás ir un fin de semana 2. Entonces, eso es algo que hago, diría, como muy común en mi vida. Y eso me define un poco, creo yo, como fanático. Me gusta investigar, como decía igual antes Guillermo, mucho de la industria. Sigo la industria, sigo las noticias de la industria, escucho podcasts sobre la industria, veo videos de la industria. Entonces, para mí un poco eso define. Y me gusta, estando ahí, me gusta. Yo sé que hay cosas quizás más entretenidas que otras, pero digo, o si que quisiéramos buscar un punto negativo, y me imagino que hay muchas personas lo pueden encontrar, pero a mí yo disfruto yendo a parques. Es un día absolutamente ganado, es un día absolutamente, como decía Mario, de felicidad. Así que por ese lado, esa es mi definición de ser un fanático de la industria. Eran no sé qué dos seguía palabras. según tú, Mario. Eran 2 palabras, no. No te digo en la regla. Elimínalo y lo Es que vuelvo a hacer, dijo, bueno, no, es que dijo la verdad. Yo estaba pensando y dijo como, bueno, como muchas de las cosas que yo también creo. Entonces, de envidia nomás te digo que es un concepto. No, pero para mí, claro, justamente es eso, es la búsqueda. Es, por ejemplo, cuando yo le digo a la Caro, oye, pero podríamos ir a Colonia, en Alemania. Y me dice, ¿qué hay en Colonia? Y yo le digo, no, hay un parque que se llama, es como Fantasilandia, pero en alemán. Entonces, claro, a mí me pasa eso bastante y trato como de siempre, tengo mi mapa, Google Maps, aparte de tener como muchas suscripciones en YouTube también, igual que José, a canales de parques y de montañas rusas, en el mapa de Google Maps tengo marcado como todos los lugares que quiero ir. Entonces, a mí eso me encanta y cada vez que hago algo se me ceja bastante el viaje, la verdad, porque si veo que hay algo lo suficientemente cerca y que en Europa pasa ahora, por lo que me he dado cuenta que son muy cerca de repente, o sea, el caso de Dinamarca, literal en el centro, Viena, que ustedes fueron, o sea, que fue Mario, literal también en el centro, estaba viendo en Finlandia, que está en Linnanmäki, está en Helsinki, está literalmente en la ciudad, entonces claro, y Estocolmo, bueno, así. Pasa con varios parques, entonces claro, entretenido como planear los viajes también pensando en eso. Para mí, ser un fanático, claro, es muy parecido a lo que dice José, respirar la industria, para mí me encanta como investigar y conocer y los datos y yo feliz como haciendo eso.
Yo, a diferencia de investigar, creo que me gusta disfrutarla. Yo que sé que ustedes también, pero a mí me gusta más la parte de la sorpresa, el elemento sorpresa. De hecho, claro, cuando ustedes me dicen, anda esta montaña rusa, ve el video de la montaña rusa, yo prefiero llegar allá y verla y subirme. Y decir, puta, Eh, ¿por qué no vi el video? no sé, así a veces me he arrepentido, pero después lo termino disfrutando. Está bien, está bien, está bien. Sí. Pero bueno, para mí ser fanático yo creo que es eso, al final disfrutarlo y tener ese como atrevimiento a subirte, ver una montaña rusa gigante que tiene, no sé, un lanzamiento, una subida, después una caída de más de 90 metros. Eso me gusta, lo que decía José, que te dan un poco vuelta, no sabes dónde está, y lo que decía al principio, es un momento de alegría, incluso de entrar al parque, ver la temática del parque, la música, la gente que está un poco todo en la misma onda, como que todos pasándolo bien, eso me gusta. Solo el hecho de entrar en el parque ya me genera ese pic de felicidad. Y después subirme a la montaña rusa, como, subir aún más el pic. Y para mí eso es ser fanático. Pero me falta quizás la parte que me alimenta un poco de usted, que es saber dónde están los parques, en qué montaña rusa hay. Entonces, me alimenta un poco de usted. Muy bien. Oye, solo para agregar un punto, pero creo que es súper interesante el tema hoy día que finalmente esta industria se ha transformado, y un poco Guillermo también lo decía antes, como Hulk para todos es una iniciación muchas veces por el theming, ¿no? Que se le llama, que es toda esta ambientación de entrar y sentir que está ahí. Estoy en el reactor de rayos gamma y se salió de control y siento que Hulk me está Me va a lanzando no sé impulsar, cuántos claro. kilómetros por hora. Y en verdad lo siento. Entonces quizás me voy a ir a un lado emocional, pero claro, es esa magia que de repente te transporta a lugares que existen como solo en las películas o existen solo como en la imaginación, pero que aquí los ves y los tocas y los sientes y en verdad yo creo que está también que uno tenga ese chip de querer como dar el pase a que te sentís ahí. Entonces yo puedo estar, no soy un gran fanático de Harry Potter, pero puedo ir al mundo de Harry Potter O y sea, lo vivirlo, mismo. Y ¿no? lo Y disfruto. usar la varita y toda la cosa. Puedo ir a, no sé, con los superhéroes de Marvel o los de DC Comics, ¿no? Que nos pasó el otro día. Puedo estar en Gotham City peleando con el pingüino, no sé. Entonces, todo eso es como, sí, creo que uno jamás envejece para eso. O sea, esa magia, no, y creo que la industria sigue evolucionando para sorprendernos aún más. Entonces, es totalmente inmersivo muchas veces y aunque hayan partes que no son tan así, y ahí quizás son otras las cosas que uno toma, hay muchos que están optando por este camino, ¿no es cierto?, más de tematizar bien y de que te envuelvan en estos mundos. Sí, la inmersión Exacto. hoy es un temazo dentro de ellos, yo creo, y probablemente, claro, es donde se les va muchas lucas, pero también atrae a mucha gente. Y un buen ejemplo de eso es Rise of the Resistance en Hollywood Studios, que si no me equivoco podemos corroborarlo, pero fue como $1 billón Sí, creo hacerlo, que sí. y se ve el billón porque uno entra y dice, oh, estoy con los Stormtroopers enfrente mío, y cuando sale Sí, Kylo Ren arriba, es como, está Kylo Ren arriba, como que no es como... O sea, los juegos van sí. evolucionando, vamos a ver cómo está este juego en 10 años más, porque uno se ha subido a juegos realmente antiguos y ve como que el animatronic, que es este mono gigante, ya no anda tan bien. Que pasan un par de juegos, pero en este caso es tan impresionante como lo que hicieron. Y Star Wars, bueno, siendo algo de 1978, lo han sabido traer ahora, y como que uno piensa que está realmente en la Estrella de la Muerte y está con ellos ahí. Entonces, de verdad, la experiencia es increíble. ¿Y cómo seguimos? ¿Qué sigue, don José? Don Joseph. Sí, perfecto, JC. perfecto. Bueno, nosotros, ¿hay transición? Vaya a tener que buscar otras distintas, Dios, sí, pero por favor, vamos a sí, terminar odiando quizás eso. esto es más informativo este segmento, pero claro, nosotros nos apoyamos, ¿no es cierto? De distintas, no me quiero aquí apropiar del tema, la gracia es que lo discutamos, pero básicamente hoy día estamos en un mundo lleno de información, lleno de aplicaciones, hay aplicaciones para todo. Y por supuesto que aquí en la industria también nosotros nos apoyamos de distintas bases de datos y distintas aplicaciones para hacer todo. Búsqueda, saber de parque,
estadísticas. Entonces, un poco la idea es decir qué cosa usamos nosotros. No es una ley universal, no es una receta única. Claramente deben haber 1000 opciones distintas para hacerlo, pero la idea es comentar cómo lo hacemos nosotros, ¿ya? Así que aquí anotamos algunas, pero básicamente, primero, nosotros el conteo que les dijimos lo llevamos a través de una aplicación que se llama Logride. Que no nos auspician. Claro, que no y nos que no nos auspician. auspician. Y Todavía. que cuando tengamos más de 10.000 seguidores, o no, esperemos que vean No, este yo creo capítulo y que nos yo den creo ahí. que ellos tienen menos presupuesto que nosotros. Así que, pero Absolutamente. Y con suerte tiene el presupuesto para responder las preguntas que Guillermo le hace a diario. La única persona que está ahí programando tiene que otro mail de Guillermo. Guillermo mandó un mail diciendo que falta esta montaña rusa. Sí, pero bueno, esa es una aplicación que lo utilizamos. Ojo que esta aplicación te permite, o sea, uno, para los parques que tienen la información en línea, te permite ver los tiempos de espera en línea. Te permite Claro, para algunos, no para todos. Claro. No para todos, tiene que estar claramente la información en línea. Sí tiene una muy buena base de datos de cuáles son los parques disponibles, ¿no es cierto?, a nivel mundial, bajo distintos criterios, ¿no es cierto?, cuáles son las montañas rusas, y no solo montañas rusas, o sea, tú puedes llevar tu track de todas las atracciones o experiencias que participas, como decía Guillermo, si vas a un evento de Halloween también te permite registrarlo. Entonces nosotros utilizamos ese como un principal apoyo, y también te permite hacer como check-in o registrar tu viaje. Entonces apenas yo llego a un parque me puedo decir como llegué y un poco ir registrando cuáles me subí en el día, qué experiencias participé. Esta la admira atrás. No sé José llegó a Energyland. Claro. Y los otros... amigos, José llegó a Energylandia. Pero no sé cómo ha sido su experiencia, por ejemplo, con la aplicación, que encuentran, es positiva, negativa, si tienen alguna otra que quieran destacar, alguna otra feature que quieren destacar del parque, de la aplicación. Mario, te doy el pie a ti, porque igual yo la he usado más. Entonces tú como nuevo usuario, cuenta más o menos cómo ha sido. O sea, como dijimos al principio, somos hombres de datos. Y claro, no sé si en la misma fila o después de que uno se baja, sacar la aplicación y leer. Como decía, a mí no me gusta leerlo antes, pero alguna vez lo hice. Saber, no sé cuánto dura, el largo, la cantidad de inversiones, perdón. También se puede poner la nota, no sé si lo mencionaste, José, creo que no, pero darle una nota. Entonces, te dice, no sé, de una escala de 1 a 10, 8, de 600 comentarios, de 50 comentarios, no sé. Y también además se le evalúan distintos puntos que también los podemos ver en algún otro capítulo. Así, a mí me ha gustado. Y debo decir que las veces que lo he comentado a otros amigos, se sorprenden, así como dicen, oye, es un mundillo sí, así como, oye, existe eso, como cuentas la cantidad de montañas rusas, y además tiene una aplicación que te dice cómo es la montaña rusa. Ojo que claro, que no es una aplicación solo de montañas rusas, es del parque entero. Sí. Sí, claro, a diferencia de otras cosas que vamos a mencionar que sí son más exclusivas de repente. Sí, no, me gusta. Pero ha sido buena experiencia. Sí, a mí también absolutamente. A mí también parece, me gusta, ha ido mejorando porque cuando partió era un poquito más básica. Pero, y tiene, claro, tiene todavía ciertos como errores, entre comillas. Como que te cuenta las atracciones de Halloween como parques visitados. Pero yo les mandé un mail sobre eso y me dijeron, perdón, es así, pero estamos trabajando para mejorarlo. Perdón, Guillermo. Yo soy una persona que se queja mucho, entonces, claro, bueno, eso va con mi perfil también. Pero así se mejora, veámoslo desde un punto de vista positivo. Así se mejora. A mí igual me hace sentido, porque yo creo que si tú fueras el que administra un parque y si te dicen el parque siempre durante el año el mismo, no es así, porque en un año tiene una temática, en otra época del año tiene otra temática y son parques distintos, que tienen música distinta. A mí me hace sentido. Pero no es como o sea, puede ser un tema largo, pero debate. Pero, o sea, para mí igual, si uno va, no sé, ya pongamos el caso de Universal, uno va a Universal o va a Halloween, sí, efectivamente son eventos distintos, pero sigue yendo a Universal. Ahora, sí creo que está bien separar el evento de Halloween per se, es decir, ya, tú has ido a 4 eventos de Halloween, porque sí, es una instancia distinta, pero ahora ojo que
en el año, por ejemplo, acá hay eventos de Navidad, hay eventos de Spring. Entonces, claro, está el Wine Festival en Busch Gardens. Entonces, claro, ahí Sí. fuiste a otro parque. No, porque había un festival de vino y de comida. No, yo no sé si toda esa mini experiencia. Ahora, siendo justo, Halloween es por lejos la prioridad número uno de todos estos parques. Y cada vez es más. O sea, Sí. casi que Más que están Navidad. partiendo en agosto. O sea, ya empezaron a partir ya en septiembre. Creo que inicialmente era octubre nomás. Ahora están partiendo en septiembre. El otro día Pero escuché que espérate, uno va a partir a mitad de agosto. O sea, literal, porque les trae tanta plata. Eh, Ahora espero que no llegue un punto en que la gente diga, bueno, ya si va a estar 3 meses, como que no tiene sentido, pero se Sí. llena mucho. Bueno, y el caso de Universal es bien específico, porque el show que hacen es muy bueno. Nunca he ido, pero por lo que he visto y por lo que he escuchado, es como el mejor en ese sentido en temas de nivel. Aparte que tiene algo que vamos a hablar después, que son licencias súper buenas. O sea, este año tienen a Jason de Viernes 13, Viernes 13 no puede ser Halloween. Tienen a Jason nomás. No me acuerdo cómo se llama la saga de Jason. No, pues sí, ¿O viernes Viernes 13? 13. Ah, ya, sí. Po. Yo Sí, sé, sí, siempre lo sí. Lo dijiste confundo. bien. Siempre confundo a Michael Myers. O sea, sí, igual de Halloween Sí, con Jason. Michael Myers de Con Jason. Halloween con Jason. Acaban de abrir uno de la WWE, porque hay un personaje que también es como medio dark. Tuvieron Stranger Things, entonces claro, como que tienen buenas cosas a las que sacar y a la gente le gusta eso, le gusta con identificarse, a pesar de que nosotros los parques que hemos ido de Halloween han sido como la carnicería y han sido terribles. O sea, de verdad que yo cuando fui a eso, cuando fuimos José a Estados Unidos, esos 2 eventos de Halloween, que volvamos a hablar en el Sí. futuro, era como, ok, como el que No, hizo, es una cosa el que está detrás de esto completamente. igual tiene como unos cables medio pelados. Sí, sí. Pero es que Como, bueno, no sé. también está interesante eso porque también son cosas culturales. Y obviamente en Estados Unidos Halloween es un evento que tiene sus características y los parques han sabido cómo tomarlo y hacerlo un evento propio. Quizás Mario, tú decías, ¿por qué no Navidad? Yo creo que puede ser también un tema como más de temporada, que ya en invierno, Navidad, hay muchos parques cerrados ya. En cambio, Halloween pareciera que por temporada igual es mucho más transversal, Justo el muchos más cierre. parques alcanzan, Sí. alcanzan a tomar esto como el último, El antes del último cierre de evento. temporada. Sí. Pero aquí en Europa he visto muchos eventos de Navidad, bien Sí, Fantasyland acá también tienen, no son, o sea, esos son mejores, Fantasyland tiene pero sí. un tremendo evento de Navidad que según yo Europa Park también debe tener un tremendo evento de Navidad. Es para tener ojo ahí también cuando uno Sí. planifica a qué quiere ir. Ok, pero para seguir adelante con nuestro tema, Tenemos a Logride. otra, Ya, Logride es la otra aplicación. Love Ride, ok. Y vamos a mencionar solo pocas, por si acá, para no Sí. piensen que nos vamos a alargar con esto, pero otra es la Roller Coaster Database, ¿ya? Que es una página web. No sé, Guillermo, ahí si tú quieres hablar un poquito más, porque yo sé que tú lo utilizas bastante. ¿De qué se trata esta página web? Sí, bueno, una página, como bien lo dice, de la data de la base de datos de todas las montañas rusas del mundo. Ojo, como dijimos al principio, hay un par más, no es la única, pero para nosotros es como la más confiable, es la que usan personas que nosotros seguimos, entonces es la que nosotros también tomamos como base. Igual hay un par más porque hay una que se llama Coasterpedia, por ejemplo, que es como Wikipedia, pero de montañas rusas, pero generalmente RCDB es la que tiene la mejor información, tiene como 6.000 montañas rusas guardadas dentro de la aplicación como base de datos, y por lo tanto yo generalmente voy y veo ya este parque cuántas tiene, cuáles tiene, de qué año. Obviamente con parques más chicos es difícil, pero se le puede proponer de nuevo, así como le mandamos mail a Logride, también le mandamos mail a RCDB porque en sus minutos no tenían de Fantasylandia en Chile, no tenían el ciclón. Entonces digo, José, le mandamos un mail para que lo agregara. Y lo agregaron, así que eso está bueno. Hay personas detrás, hay gente trabajando aún. Porque igual cuando uno ve la página, sí, es una página simple, pero cumple un montón porque nosotros la usamos siempre a ver a qué vamos a ir y más o menos qué datos básicos, porque obviamente los datos son infinitos, pero qué datos básicos se pueden tener desde ahí. Sí, digamos que la página es rcdb.com para los que quieran Poco no ingresar. auspicio.
¿sí? Tampoco nos auspician. Y para solo mencionar los Logride, la buscan en el La aplicación, sí, Google Apps o sí. en el operador que ocupen y celular que ocupen y la encontrarán. Eso Sí. no hay problema. Y lo último que tenemos que utilizamos bastante, yo creo. No sé, Mario, si tú lo has utilizado. Yo te quería dar el pase a ti, pero No, no lo he usado. te pregunto. ¿Pesado? Es perdóname mi inglés. De Queue Time. Básicamente te mide los tiempos de espera de las líneas. La página, básicamente lo mismo. Yo creo que de la misma manera como Logride tiene la información en línea, esta página lo mismo tiene información en línea, pero el plus que tiene es que te permite, es que tiene también la estadística de datos históricos. Y en algunos casos incluso tiene la proyección a futuro. Entonces lo que te permite es, por ejemplo, ver en el año cómo es la afluencia de público. Y según eso entender, por ejemplo, me conviene ir más en septiembre o ir en agosto a este parque, dependiendo de cuántos son los volúmenes. O sea, claramente está alineado, las tendencias están asociadas a las vacaciones del mundo entero, ¿no? Entonces, cuando están de vacaciones en un país, obviamente el parque va a estar más lleno y así sucesivamente. Pero te permite ver los tiempos en línea, te permite ver cuánto las montañas rusas estuvieron como disponibles, ¿no? Porque si una montaña rusa tuvo tiempos de caída porque lo tuvieron que hacer mantención o porque falló, eso ellos registran estas caídas y tienen al final el porcentaje del 100% disponible del día, cuánto estuvo disponible la montaña rusa, más la estadística y lo que encuentro súper entretenido como feature, que es este mapa de calor, ¿no es cierto?, del mes, en donde si está más verde significa que el parque estuvo más desocupado, si está rojo significa que estuvo a su capacidad total. Máxima casi. Sí. Claro, entonces te permite tener mucha claridad. Claramente, generalmente lo que pasa es que los fines de semana siempre son naranjo, rojo, porque es donde va más gente, en la semana va menos. Pero te permite tener es como el pronóstico del tiempo, ¿no? Entonces te permite anticiparte y decir, voy a ir este fin de semana. ¿Por qué? Porque va a ir menos gente o porque quizás la probabilidad de que vaya tanta gente no es tan alta. Esa es una... Les vamos a poner después cuál es los links, no sé, abajo en la descripción. Sí, vamos a tener que poner cuál es la página web, que yo la dije pésimo, pero... Queue Times. No, pero está bueno. bien, Queue Times. Pero ojo que tampoco tiene todos los parques. Yo fui a un parque la semana pasada y no lo tenía. Pero ¿cómo se alimenta? ¿Se alimenta de personas, de gente, sí. Y yo traté como que decía, como sube tú, traté yo de subir los tiempos y no me dejó. Entonces les mandé un mail, no. La verdad no les he mandado un mail todavía. Pero en su minuto, claro, yo traté de agregarle los tiempos y no te dejó. No me deja. Entonces, claro, es alimentada por usuario. Que diría que igual las otras, como uno puede hacer correcciones, también son medias alimentadas por usuario. Pero esta te trae, bueno, aparte del parque, te trae también cuánto tiempo de espera hay por montaña rusa. Que ahí creo que es importante decir que de repente uno va a ver que el parque está verde, pero ojo que no significa necesariamente que no va a haber filas. Porque el parque en la semana, en vez de correr 2 carros, va a correr 1. Y en vez de tener 3 personas abordando los carros, va a tener 2. Entonces, las operaciones igual varían entre semana y fin de semana. Y si generalmente el parque piensan que va a estar a 100, meten mucha gente y claro, hacen correr más de un carro si es que puede. Si es que puede el juego, porque obviamente no todos los juegos pueden correr más de un carro a la vez. Pero sí. Pero sí. Hay que usarla, pues, Mario. De hecho, José me convenció de mirar el segundo que dijiste, RCDB. Sí. Bien buena, porque fácil ver los rankings, fácil ver... Sí, pues tiene todo un censo. Sí. Me gustó un dato que decía montañas rusas por persona. Porque claro, el país que tiene una montaña rusa es China, por lejos. Pero claro, por persona... Sí, por persona no. Sí. Me da también la misma. China que sería interesante ir a China, ¿eh? Realmente sí. Ahora uno la verdad, siendo honesto, no escucha mucho sobre los parques de China, pero porque en mi opinión tenemos un tema de repente Occidente-Oriente. Nosotros lo alimentamos mucho de Estados Unidos, Europa, pero si hay un país oriental, en mi opinión, que tiene muy buenos parques y los promueve, es Japón. China sería como el que le sigue, pero claro, uno ve
yo lo que he visto ha sido por youtubers que van y cosas así, Exacto. pero uno escucha poco, la verdad, sobre la industria china, que en verdad en todo ámbito se escucha que China va a ser, o sea, es obviamente la potencia en este tipo de cosas, y hoy más que nunca, porque abrieron hace poco un Legoland, que dicen que es como el Legoland más impresionante de la historia, así es el primero en la zona también. Y yo leí una nota como de por qué China está invirtiendo en este clase de experiencias también. Entonces, ojo con China, que claro, que también tiene un Universal, que también tiene Disney, pero de repente uno no sabe mucho de eso. Sí. Vamos a tener que ir a grabar allá. Qué pena. Vamos a tener que... De China, que bueno, que la gente que ha viajado me dice que no puede usar ni Facebook, pero no sé, eso no sé si es un rumor o... Pero trae experiencia, más Sí, que eso sí, video. Pero totalmente. Sí. Ok, sí. Cerramos este segmento de información de base de datos para que sepan un Dense por poco, informados, nosotros claro. vivimos con eso, ¿no? Yo creo que los tengo de favoritos, estas tres cosas, y básicamente casi te diría que Antes a de un diario, viaje es la y antes de Biblia. un viaje, sí, todos los días estoy metido controlando los tiempos y cosas de ese estilo. Así de locos nos volvemos por esto. Que estamos locos. Sí. Pero bueno, también hablando un poco de qué va a pasar en este podcast, porque hoy día, claro, es un capítulo 1 un poco más introductorio, pero la idea es también contarles como qué es lo que se viene, ¿no? O sea, cuál es nuestra idea. Entonces, me quería ayudar de Mario, ¿ya? Yo sé, Mario, tú no sé si tienes abierto la misma aplicación que tú nos recomendaste para anotar los puntos que vamos a hablar, pero, pero quería que nos comentaras sobre el punto 1 y 2 de lo que vamos a ver en este podcast. muy bien, qué estructurado, José. 25 Bueno, yo puntos. creo, Así que atención. claro, No. de 25 puntos, así la gente se desconectó ahora. No. Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes son las noticias, que es para mantenernos al día, saber, no sé, qué parque se abre. Yo creo que algo que estuvo muy en boca este último tiempo, no sé, algún accidente, que no lo decimos fomentar, pero pasa y pasa en toda la industria, así que hay que comentarlo. Sí, sin miedo. Nuevos sin miedo. récords, nuevos récords que se alcancen, nuevos anuncios de montañas rusas. Se hacen convenciones también de esta industria, entonces también podemos hablar de las convenciones. Y noticias en general asociadas a parques y montañas rusas en general. Y el segundo punto, que para mí uno que me gusta mucho, que debo reconocer que también no sabía que lo íbamos a hacer, y cuando hicimos, a ver, yo ya he hecho dos, creo, lo pasé muy bien, que son reportes de los viajes, o trip reports, es muy distinto hablar de un parque o de una montaña rusa días después a que apenas te bajaste de la montaña rusa o mientras estás en el parque. Se vive distinto. Igual entiendo que lo hacen en otros podcasts, así que no es nuevo. Costa Radio. Pero, okay. Pero vamos a conseguir trip report nuestro, de amigos, oyentes, seguidores, así que pues una parte muy interesante. Obviamente pues vamos a hablar y discutir de lo que no, de lo que diga el reporte. Perfecto, gracias Mario. Y para el punto 2, o sea 3 y 4, Guillermo, te quería pedir tu ayuda. De 4. Reseña, bueno, va a ser un poco similar, supongo, con los viajes. La idea es hablar sobre la experiencia de los distintos parques, de las distintas experiencias, de cómo lo vivimos, de qué nos gustó, qué no nos gustó, y eso va de la mano con los consejos, en el fondo. Que de nuevo, son consejos del día que fuimos. Siempre vamos a dar los consejos con harto también mesura. Lo que pasa después, como en estos podcasts o youtubers, se convierten en agencias de viaje. Esa sería una meta también. Organizar viajes, road trips, con harta gente, con los fanáticos. Pero sí, dar consejos de cuándo ir, de cuándo no ir, pero de nuevo, son experiencias como súper nuestras, que tienen que tomarse con mesura, porque no porque, pero él me dijo que fuera el domingo porque era el mejor día, y fue un domingo todo cerrado. Porque son cosas que pasan en la industria. Que sí, que yo creo que esos dos temas también vamos a estar conversándolos dentro del podcast. Sí, es bastante interesante porque hoy día, claro, en verdad nosotros autogestionamos nuestros viajes. Un poco, como decía Guillermo, los asociamos quizás a las vacaciones que tenemos con nuestras parejas, esposas, familia.
Entonces de ahí nos vamos como... Y tenemos los viajes que organizamos más entre nosotros, pero siempre como ha sido autogestionado, o sea, nosotros buscar hotel, buscar la mejor forma. Si eso ayuda a alguien, siempre va a ser una buena referencia. Hay veces que en verdad falta información, así que si podemos ayudar con un granito de arena, una referencia, bien, o sea, para Sí, que la puedan tomar. sí. Y el último, claro, que también está muy asociado a los trip reports, son los aportes de los escuchas, porque efectivamente queremos que esto sea algo construido un poco entre todos. Entonces, obviamente, todo lo que ustedes nos puedan hacer llegar, todo lo que la gente que se nos una a este podcast y a este sueño, ideas, también sus notas de viaje o lo que quieran en ese Su sentido. experiencia, todo, sí. Experiencias, sí. Estamos súper abiertos a recibirlas. Creo que esto va a ser un podcast que vamos a construir entre todos y lo vamos también a ir adaptando a eso. Ya no somos solo nosotros tres. Hay más gente y queremos un poco contagiar también con este bichito a más personas, ¿sí? Así que un poco ese es el mensaje. Oye, vamos cerrando ya el podcast. Yes. Creo que ya tenemos casi 1 hora 20, así que súper bien. Gracias a la gente que escuchó. Bueno, gracias por escuchar este proyecto que se llama The Stall, de 3 amigos chilenos que tienen la fortuna de estar viviendo en Europa y que les gusta mucho esta industria. No tenemos ahora ningún medio de contacto por el que nos puedan escribir, pero estamos partiendo. Sí, les vamos a pedir obviamente que se suscriban si están viéndolo por YouTube, le den un like, un compartir y se suscriban también al canal, porque obviamente, aunque no tenemos nada de eso aún, cuando lo tengamos va a ser súper útil. Así que espero que cuando lo subamos ya tengamos todas esas herramientas y gracias. Bueno, O no un sé si alguna... dislike. Sí. O un dislike, sí, sí. Supongo que uno ya cuando se expone tiene que estar dispuesto a lo que sea. No estoy dejando carta Absolutamente. abierta para nada a la gente, pero sí hay que aceptar las opiniones. The Stall, viva. No, gracias a los que llegaron a este punto, muchas gracias por escuchar, obviamente, y como decía Guillermo, bienvenidos a ser parte de este increíble viaje. Lo estamos construyendo, estamos aprendiendo en el proceso. Me imagino que nos vamos a equivocar, pero bueno, es la gracia del intentar, ¿no? Así que nada, abiertos a todo lo que venga y a todo lo que nos depara el futuro en este hermoso proyecto que por lo menos nosotros tenemos mucha felicidad y muchas ganas de que esto funcione, ¿no es cierto? Y este sea el punto de partida de algo bonito y algo que podamos compartir con todos. Totalmente. Que termine el viaje acá entonces. Gracias. Adiós. Eso, gracias, adiós. Después editamos esa parte, Guillermo, no te preocupes.